Hola chicos, el video que a continuación es para ofrecerles un ejemplo de balanceo redox en medio ácido para la materia química del CBC, la cátedra Bruno Di Riccio. Vamos a empezar repasando lo que eran las reacciones redox. El método de balanceo que vamos a ver es un método que aplica únicamente a este tipo de reacción. Las reacciones redox son reacciones donde hay un cambio en los estados de oxidación de algunos átomos involucrados por una transferencia electrónica. Algún átomo va a aumentar su estado de oxidación y por lo tanto vamos a decir que se oxida, mientras que algún otro átomo va a disminuir su estado de oxidación y vamos a decir que se reduce. Justamente la sigla redox hace referencia a una oxidación y a una reducción. De hecho, en algunos libros a este tipo de reacciones se las llama reacciones de óxido-reducción. Los dos procesos son simultáneos. Para que alguien se pueda oxidar, alguien se va a tener que reducir, porque depende básicamente de una transferencia de electrones. Bien, para poder hacer el balanceo vamos a tener que repasar brevemente lo que son los estados de oxidación. Son cargas eléctricas hipotéticas, subrayo sobre todo esta última palabra, que tendría un átomo si todos sus enlaces fueran iónicos. Es decir, en compuestos que sean iónicos o covalentes o de lo que sea, uno debe imaginar qué pasaría si todos los enlaces fueran iónicos, qué carga le quedaría a cada átomo, y esa carga teórica, hipotética, sería básicamente su estado de oxidación. Para eso, ¿sí? Tengan en cuenta que el estado de oxidación puede tener diferentes valores, más 1, más 2, menos 4, más 7. Va a depender mucho de qué contexto químico se encuentre un átomo en particular. Y tengan en cuenta, lo subrayo nuevamente, el hecho de que es algo hipotético, ¿sí? Aplica también a compuestos que sean covalentes. Uno se imagina si fueran iónicos qué pasaría y de ahí obtiene lo que sería el estado de oxidación. Por ejemplo, les propongo un ejemplo que es el caso de los átomos de hidrógeno y del oxígeno en la molécula de agua. Que todos supongo que ya tienen claro a esta altura del curso que la molécula de agua es covalente, tiene enlaces covalentes simples entre el oxígeno y el hidrógeno que comparte electrones. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es hacer de cuenta que el agua es una estructura iónica. Por supuesto que no lo es, pero hagamos de cuenta de que fuera iónica y pensemos entonces quién se llevaría los electrones en esos hipotéticos enlaces iónicos. Uno puede predecir que, dado que el oxígeno tiene una electronegatividad mayor que la del hidrógeno, que si la molécula de agua tuviera enlaces iónicos, el oxígeno sería el que se llevaría los electrones que inicialmente están compartidos. Es decir, si el agua fuera iónica, uno esperaría que tuviera una estructura de este estilo, donde el oxígeno roba 2 electrones, uno a cada hidrógeno, y terminaría entonces con una carga menos 2. Los hidrógenos, al perder su electrón, quedarían con una carga más 1 a cada uno de ellos. Esto, insisto, es un análisis completamente hipotético y no es lo real. Lo real es que la molécula de agua es covalente. Pero si fuera iónico, uno puede predecir que el oxígeno tendría carga menos 2 y los hidrógenos tendrían carga más 1. Esos valores, esas cargas hipotéticas, son los estados de oxidación del oxígeno y hidrógeno en esa sustancia. Hacer este análisis de imaginarse todo iónico no es práctico, por eso para determinar los estados de oxidación, ustedes vieron seguramente alguna serie de reglas que permite asignar rápidamente los estados de oxidación a los átomos involucrados. Por ejemplo, acá puse una imagen con unas reglas que saqué de internet. Ustedes tienen que usar las que vienen en la guía, no tienen que usar este cuadro de ahora de pantalla, pero básicamente deben estudiar algún set de reglas para poder asignar rápidamente los valores de estados de oxidación. También tengan en cuenta y recuerden que hay algunas reglas muy importantes que van a usar mucho más, que es por ejemplo el tema de que la suma de los estados de oxidación va a coincidir con la carga de la especie que uno esté analizando. Esa regla uno la usa prácticamente siempre para poder asignar algún valor. Después también están las que te hablan de el valor del oxígeno y del valor de hidrógeno dependiendo a qué esté unido. También esta regla que puse en pantalla, el tema de que si las uniones son entre átomos iguales, el estado de oxidación termina siendo 0, ¿sí? Caso del oxígeno 2, del hidrógeno 2 o del cloro 2. Y una que también muchas veces uno termina utilizando, el tema de que si vos tenés una especie iónica monoatómica, o sea formada por un solo átomo,
el estado de oxidación de ese átomo va a coincidir con la carga de esa especie iónica. Esa, de hecho, en el ejemplo que vamos a hacer, la vamos a tener que usar. Hay muchas otras reglas, insisto, ustedes tienen que conocerlas y repasarlas para poder aplicarlas en el momento de balancear. Bien, vamos a arrancar entonces con el ejemplo que vamos a utilizar a lo largo de este video, que es la reacción entre cobre y ácido nítrico. Una reacción muy común, es una reacción redox, hay una óxido-reducción. Y por supuesto, dado que uno de los reactivos es ácido nítrico, comprenderán que esta reacción ocurre en medio ácido. Bien, ¿cuáles son los pasos para este tipo de balanceo? Bueno, el primer paso es determinar los estados de oxidación de las especies involucradas. Es decir, usando las reglas que tienen que aprender y repasar, tenemos que ir asignando los estados de oxidación en nuestro ejemplo. Vamos a empezar con el cobre, ¿sí? El cobre de los reactivos que está en estado sólido. Como ahí el cobre básicamente está unido a otros átomos de cobre, ¿sí? Cuando uno tiene una chapita de cobre lo que tiene son millones de millones de millones de átomos de cobre, pero todos son iguales y todos están unidos entre sí. Así que utilizando la reglita de las uniones entre átomos iguales, podemos asignar que el cobre tiene estado de oxidación 0. Por otro lado, fíjense que el cobre en los productos está en forma catiónica, cobre más 2, es un ion monoatómico, así que podemos aplicar la otra reglita que les mencioné, el tema de que el estado de oxidación coincide con la carga, con lo cual ahí el cobre va a usar estado de oxidación más 2. Bien, a continuación podríamos aplicar la regla del hidrógeno. El hidrógeno en el reactivo, en el ácido nítrico, está unido a no metales, por lo cual su estado de oxidación va a tener que ser más 1, que es el más común para el hidrógeno. El valor menos 1 lo utiliza únicamente en hidruros metálicos, así que por lo general, salvo que les haya tocado un hidruro metálico, siempre tienen que chequearlo, el hidrógeno suele tener estado de oxidación más 1. Después podemos aplicar el estado de oxidación al oxígeno. Tanto el oxígeno del reactivo, del ácido nítrico, como el oxígeno del producto, ¿sí? Del monóxido de nitrógeno, el oxígeno está unido a otros no metales, no está unido a sí mismo, ¿sí? En los oxoácidos como el ácido nítrico, el oxígeno no está unido a sí mismo, está unido al no metal, en este caso al nitrógeno. Entonces su estado de oxidación debería ser su estado de oxidación más común, que es el menos 2. Y efectivamente, tanto en reactivos como en productos, utiliza ese estado de oxidación. Finalmente nos queda asignarle estado de oxidación al nitrógeno. Para el estado de oxidación del nitrógeno en el ácido nítrico, uno puede utilizar la regla de que la suma de los estados de oxidación coincida con la carga de la especie. Como el ácido nítrico no es una especie iónica, no tiene carga, la suma de todos los estados de oxidación debe dar 0. Considerando que tenemos 3 oxígenos, eso nos da menos 6. Con el hidrógeno nos queda menos 5, para que esto dé 0, el nitrógeno entonces tiene que estar usando más 5. En el caso del producto es un poco más sencillo, pues solamente hay 2 átomos. Nuevamente el monóxido de nitrógeno es una sustancia neutra, no tiene carga, así que la suma debería dar 0. Si el oxígeno está usando estado de oxidación menos 2, eso implica que el nitrógeno está usando el valor más 2. Ahí nos quedaron todos los estados de oxidación asignados. Este paso, ¿sí? Lo van a hacer rápidamente si recuerdan las reglas que les dije que tienen que repasar. Si no las recuerdan, es como que se lentifica mucho el proceso. Tenemos identificados entonces los estados de oxidación. Veamos cuál es el segundo paso en este método de balanceo. El primero era determinar esos valores. El segundo paso es identificar quién se reduce, es decir, quién disminuye su estado de oxidación, y quién se oxida, es decir, quién aumenta su estado de oxidación. Y una vez que uno identifica, puede separar las hemirreacciones, o sea, cada mitad por separado, la de reducción de la de oxidación. Entonces, miramos los valores en los reactivos y en los productos y encontramos que el que aumenta de estado de oxidación es el cobre, que pasaba de valer 0 en el reactivo a más 2 en el producto. Es decir, el cobre se oxida. Cuando separemos la hemirreacción de oxidación, vamos a poner únicamente a la especie cobre. Por otro lado, si miramos a ver quién disminuye, debería quedar claro que el que disminuye es el nitrógeno, que pasa de más 5 a más 2. Por lo tanto, se redujo. ¿Sí? Tenemos identificados entonces a las dos especies. Lo que vamos a hacer, como dice el segundo paso, es separar las hemirreacciones. Tenemos nuestra reacción global. Vamos a separar por un lado la hemirreacción de oxidación, que es la protagonizada por el cobre, y por el otro la hemirreacción de reducción, que es la protagonizada por el nitrógeno.
Una aclaración importante para hacer en este punto es que el ácido nítrico corresponde a una sustancia ácida y en particular es un ácido fuerte, con lo cual en solución acuosa, que es como se presenta en este ejercicio, el ácido nítrico se encuentra disociado, es decir, se encuentra sin el protón. Esto lo van a ver en profundidad en la serie de ácido-base. Por ahora sepan que el ácido nítrico, estrictamente hablando, cuando está disuelto en agua, se va a presentar de la siguiente manera. ¿Sí? Se va a presentar sin el protón, sin el hidrógeno y por lo tanto con una carga negativa en forma de nitrato. Esto tiene que ver con el hecho de que el ácido nítrico, al ser un ácido fuerte, se disocia completamente estando en solución. Así que en vez de escribir la especie de ácido nítrico como está escrito ahí, que sería la especie original, molecular, sin disociar, el ácido nítrico tiene que estar escrito de la siguiente manera. ¿Sí? Que es como se presenta realmente en solución acuosa. Por supuesto, como esto tiene ácido nítrico, está en medio ácido y por lo tanto cuando sea el momento de balancear veremos que vamos a tener que usar la especie protones. Pero para escribirlo de manera más correcta vamos a dejar escrito de esta manera. ¿Sí? Más allá de que en el enunciado, pueden chequearlo en la guía, efectivamente está escrito sin disociar. Bien, entonces, cumplimos los dos primeros pasos, determinamos los estados de oxidación, identificamos quién se oxidaba y quién se reducía y acabamos de separar las semirreacciones. El siguiente paso es balancear las semirreacciones, que a su vez se va a tener que hacer con diferentes pasitos más pequeños. En primer lugar, para poder balancear las semirreacciones vamos a tener que balancear el elemento que cambia de estado de oxidación. Es decir, en el caso de la hemirreacción de oxidación hay que balancear el elemento cobre, que es el que cambia. En la hemirreacción de reducción habrá que balancear el elemento nitrógeno, que es el que cambia. El oxígeno, por ejemplo, en la hemirreacción de reducción, por ahora no lo vamos a balancear. ¿Sí? Bien. En este ejemplo en particular no es necesario agregar nada, pues tanto en la hemirreacción de oxidación como en la de reducción hay un átomo de cada lado de la flecha. Es decir, fíjense en el caso de la de oxidación tenemos un cobre a la izquierda y un cobre a la derecha, ya está balanceado. Y en el caso de la de reducción tenemos un solo nitrógeno a la izquierda y un solo nitrógeno a la derecha, también está balanceado. ¿Sí? En cambio, si tuviéramos algo como lo que tienen ahí en pantalla, cloruro oxidándose y transformándose en cloro 2, fíjense que en ese ejemplo en particular que está en el recuadro, de un lado tenemos un solo cloro, mientras que del otro lado tenemos dos. En un caso así, habría que balancear agregando un 2 del lado de los reactivos. ¿Sí? Eso si nos apareciera lo que tiene ahí en el recuadro. Ahora, en nuestro caso en particular, no es necesario agregar nada. ¿Sí? Tanto el cobre como el nitrógeno están balanceados. Bien, balanceamos entonces al elemento que cambia de estado de oxidación. ¿Qué hay que balancear ahora? Bueno, de acuerdo al estado de oxidación que hay de cada lado, vamos a agregar electrones para que, entre comillas, se iguale. Entonces, por ejemplo, en la hemirreacción de oxidación tenemos estado de oxidación a la izquierda, 0. Estado de oxidación a la derecha, más 2. Para que ese más 2 se, entre comillas, balancee con el 0 que está a la izquierda, necesitaríamos disminuir 2 unidades. Es decir, como vamos a agregar electrones que son negativos, tenemos que agregar 2 electrones de ese lado. ¿Sí? Eso en la hemirreacción de oxidación. Vamos a tener que agregar electrones del lado del producto. Va a pasar en todos los ejemplos, ¿sí? Siempre en la de oxidación vas a tener que poner electrones del lado de los productos. Y vamos a ver ahora después que en la de reducción los electrones van a aparecer del lado de los reactivos. Y en este caso en particular, como la diferencia son 2 unidades, van a tener que ir 2 electrones ahí. En la hemirreacción de reducción, en cambio, los electrones terminan yendo del lado de los reactivos. Fíjense que tenemos más 5 del lado de los reactivos y más 2 del lado de los productos. La diferencia ahí son 3 unidades. Así que en ese caso, para que ese más 5 termine siendo un más 2, habrá que poner 3 electrones del lado de los reactivos. ¿Sí? Abreviamos un poquito la de oxidación, vamos a hacer lo que corresponde con la de reducción. Y ahí aparecieron los 3 electrones que teníamos que poner. Abreviado nos queda de esa manera. ¿Sí? Entonces, el elemento que cambiaba lo balanceamos y los estados de oxidación recién también agregando esos 2 electrones y 3 electrones. Que quede muy en claro por qué son 2 y 3. ¿Sí? Fíjense los estados de oxidación originales, pueden volver para atrás el video si no los llegaron a ver. ¿Sí? Bien, ya agregamos los electrones. Tercer paso, hay que balancear las cargas. Para balancear las cargas vamos a tener que usar la especie que corresponda según el medio en el cual se encuentre la reacción. Estas reacciones están ocurriendo en solución acuosa. En solución acuosa existe lo que se llama un equilibrio de autoionización del agua. El agua genera una especie que se llama protones, que es H+,
hidrógeno más, y una especie que se llama oxidrilos, OH-, ¿sí? Bien. ¿Cuál de esas dos especies es la más importante? Depende de en qué medio se encuentre la solución. Si está en un pH neutro, ¿sí? Quiere decir que las dos especies están balanceadas y de hecho con una concentración bastante baja. Si estamos en medio ácido, predomina la especie protones. Si estamos en medio básico, predomina la especie oxidrilos, que son las que tienen ahí en pantalla. Entonces, nosotros hicimos una reacción en medio ácido, ¿sí? De hecho, tenemos ácido nítrico como uno de los reactivos, con lo cual la especie que predomina es la especie protones, ¿sí? El equilibrio del agua ocurre siempre que haya agua líquida, así que siempre van a estar estas dos especies presentes. Lo importante es ver cuál de las dos predomina para utilizar esa especie para el balanceo, ¿sí? Como nosotros estamos en medio ácido, vamos a tener que balancear las cargas agregando protones, ya sea del lado de reactivos o del lado de productos, ¿sí? Entonces, vamos a las semireacciones y agreguemos protones donde sea necesario. Bueno, podrán notar que en el caso de la hemireacción de oxidación, las cargas acá ya están balanceadas, porque fíjense que del lado de los reactivos tenemos carga 0 y del lado de los productos también, porque tenemos el +2 del cobre +2, pero tenemos después 2 electrones que tienen carga negativa. Con lo cual, en la hemireacción de oxidación, la carga total es 0 de los dos lados. Ya está balanceada. En cambio, si miramos la hemireacción de reducción, ahí las cargas no están balanceadas, ¿sí? Tenemos en total 4 cargas negativas del lado de los reactivos, 3 por los electrones y 1 por el nitrato, y 0 carga total en los productos, porque ahí nada más tenemos el monóxido de nitrógeno que es neutro. Entonces, con carga -4 de un lado y carga 0 del otro, vamos a tener que agregar protones. ¿Dónde se agregan protones? Bueno, básicamente donde falten cargas positivas o, lo que es lo mismo, donde sobren cargas negativas. En nuestro caso sobran 4 cargas negativas del lado de los reactivos. Para poder, entre comillas, balancear esas cargas, tenemos que agregar, ¿cuánto? 4 protones de ese lado. Si uno pone esos 4 protones, los 4 protones en total van a tener 4 cargas positivas, con los 3 electrones y la carga negativa del nitrato queda en 0, igual que del lado de los productos que teníamos 0. No es que siempre tenga que dar 0, chicos, ¿eh? Lo que es importante es que las cargas queden iguales de los dos lados. En este caso en particular, justo de un lado había carga 0, entonces al igualarlas nos quedó 0 de los dos lados. Pero puede ocurrir que tengan que igualar de los dos lados con carga -2 o de los dos lados con carga +3. Dependerá del ejemplo, ¿sí? Lo importante es que las cargas queden igualadas agregando, si estás en medio ácido, protones. Después de haber entonces balanceado las cargas con los protones, veamos cuál es el siguiente paso. El siguiente paso para balancear las semireacciones es balancear el oxígeno y el hidrógeno. ¿Cómo se balancea el oxígeno y el hidrógeno? Bueno, agregando aguas donde haga falta. Como estamos en solución acuosa, el agua tranquilamente puede ser uno de los reactivos que uno agrega o uno de los productos, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que cuando uno balancee el oxígeno, el hidrógeno se balancea también, o si lo mirás balanceando el hidrógeno, el oxígeno va a quedar balanceado automáticamente. Si hicimos todo bien, eso tiene que ocurrir. Bueno, en el caso de la hemireacción de oxidación, que es la del cobre, la verdad es que no hay ningún hidrógeno y ningún oxígeno involucrado, así que no hay que agregar ninguna agua. En la hemireacción de reducción, sí. Fijémonos que tenemos hidrógenos en la izquierda, pero no tenemos hidrógenos en productos. Y respecto a oxígenos, tenemos 3 en los reactivos y 1 solo en los productos. Así que ahí vamos a tener que balancear. Bueno, para que haya 4 hidrógenos del lado de los productos, tendremos que poner 2 aguas, 2 H2O. Y poniendo 2 aguas también estamos agregando 2 oxígenos, con lo cual también balancearíamos el oxígeno simultáneamente. Efectivamente, eso va a ocurrir siempre. Si ocurre que al balancear el hidrógeno el oxígeno no lo balancean, es que algún error previo cometieron, ¿sí? Entonces agregamos 2 aguas del lado de los productos y ahí la hemireacción queda balanceada completamente. La de oxidación también, con lo cual ya el punto 3, que era balancear las semireacciones, lo hemos cumplido completamente. Podemos entonces pasar al punto 4. El punto 4 es sumar las dos semireacciones. Con un cuidado, los electrones que se producen, que se liberan en la hemireacción de oxidación, deben coincidir con los electrones que se consumen en la hemireacción de reducción, ¿sí? No pueden crearse electrones de la nada ni pueden sobrar electrones de la nada. Así que lo que se forme de acuerdo a la hemireacción de oxidación, el mismo número se tiene que consumir. Si eso no pasa de una, puede ocurrir que les pase de una, buenísimo, suman y ya está. Si eso no pasa de una, habrá que multiplicar las semireacciones por un número apropiado de manera que encontremos el mínimo común múltiplo,
¿sí? Veamos nuestro caso. En nuestro caso la hemireacción de oxidación libera 2 electrones, mientras que la de reducción consume 3. Eso así no coincide. Si sumáramos así como está escrito, mágicamente un electrón estaría apareciendo de la nada como si fuera otro reactivo más. No puede ocurrir eso. Ahora, teniendo 2 y 3, si yo multiplico nada más la hemireacción de oxidación, no voy a llegar a 3 electrones. Si yo multiplico la de reducción, no voy a llegar a 2 electrones. Acá tenemos que buscar el mínimo común múltiplo, que en el caso de 2 y 3 es 6. Por lo tanto, la hemireacción de oxidación, ¿sí?, para poderla igualar con la de reducción, voy a tener que multiplicarla por 3. Al multiplicar la de oxidación por 3, se van a liberar 6 electrones en total. Y de esa manera, la hemireacción de reducción, la de abajo, la multiplico por 2 y se consumirán también 6 electrones. ¿Sí? Es decir, llevo las dos hemireacciones a 6 electrones, que es el múltiplo común. ¿Sí? Entonces, multiplico por 3 la de oxidación, multiplico por 2 la de reducción. En algunos libros te dan como el truquito de cruzar los números. Si la de oxidación libera 4 electrones, multiplicas por 4 la de reducción. Y si la de reducción consume, qué sé yo, 3 electrones, multiplicas por 3 la de oxidación. Eso la verdad que funciona, cruzar los números funcionan. A veces no te da el mínimo común múltiplo, con lo cual después por ahí convendría simplificar. La verdad es que yo les recomiendo que lo hagan a ojo, pero siempre teniendo el cuidado que los electrones se terminen, entre comillas, igualando. Bien, vamos a multiplicar la de arriba por 3 y la de arriba y la de abajo por 2. Ojo, cuando uno multiplica tiene que multiplicar todos los coeficientes. Fíjense cómo tenía un solo cobre y ahora tengo 3. O tenía 4 protones y al multiplicar la de reducción por 2 me quedaron 8 protones. Hay que multiplicar todos los coeficientes. Habiendo multiplicado todos, ahora sí fíjense que el número de electrones coincide. Entonces, ahora sí podemos sumar las dos hemireacciones, ¿sí? Entonces, al sumar todo, puede ser que quede alguna especie repetida y ahí veremos de simplificar, ¿sí? Entonces, tengo los electrones que coincidan porque hice lo de multiplicar. Ahora es momento de sumar las hemireacciones. Sumo todos los reactivos, sumo todos los productos, ¿sí? Y me queda eso que tenemos ahí. 3 cobres más 6 electrones más 8 protones más 2 nitratos para dar 3 cobres más 2, 6 electrones, 2 monóxido de nitrógeno y 4 aguas. Acá viene el momento de simplificar. Obviamente lo que sí o sí se tiene que simplificar es el número de electrones, ¿sí? Los electrones se deben simplificar. Si no se simplifican es porque hicimos algo mal. Efectivamente acá ocurre que tenemos 6 electrones de un lado y 6 electrones del otro. Podemos simplificarlos. Las otras especies dependerá del ejemplo que les toque. Es muy común que el agua se pueda simplificar o a veces los protones o los oxidrilos cuando hagamos en medio básico. En este caso en particular no podemos simplificar más nada. Aguas hay nada más en productos, protones hay nada más en reactivos, así que no tengo protones de los dos lados como para simplificar o aguas de los dos lados como para simplificar. Así que en este caso en particular ya no podemos simplificar más nada. En algún caso que hagan ustedes tendrán que chequearlo. No se olviden de ese último paso, por favor, ¿sí? Bien, con la ecuación final conviene verificar que tanto esté balanceada en masa, es decir, en átomos que hay presentes, como en carga. Vamos primero con la masa. Yo veo del lado de los reactivos 3 átomos de cobre. Del lado de los productos también tengo 3 átomos de cobre. Están formando cationes, pero siguen siendo átomos de cobre. Así que 3 cobres de un lado, 3 cobres del otro, perfecto. Del lado de los reactivos veo 8 átomos de hidrógeno. Están en forma de protón, pero son 8 átomos de hidrógeno. Del lado de los productos también hay 8, porque tenemos 4 aguas, que cada agua tiene 2 hidrógenos. 4 por 2, 8 hidrógenos también. Del lado de reactivos vemos 2 nitrógenos. Del lado de productos también 2 nitrógenos en el monóxido. Del lado de los reactivos tenemos en total 6 oxígenos, porque tenemos 2 nitratos, cada uno de los cuales tiene 3 oxígenos. Del lado de los productos, fíjense, no se olviden de ninguno, tenemos 2 oxígenos en el monóxido y tenemos 4 oxígenos en el agua, con lo cual en total también tenemos 6 oxígenos. Moraleja, en masa está balanceada. Veamos en carga. Tenemos 8 cargas positivas del lado de reactivos y 2 cargas negativas también del lado de reactivos. 8 positivas y 2 negativas me termina dando más 6 del lado de los reactivos. Del lado de los productos tengo 3 cationes cobre más 2. 3 por más 2 también da más 6 del lado de los productos. El monóxido de nitrógeno y el agua son neutros, no cambian la carga. Así que en cuanto a carga también tengo más 6 de un lado y más 6 del otro. Esta ecuación está completamente balanceada. Con eso termina el balanceo de la ecuación a través del método del ion-electrón.